Hoy es 7 de febrero de 2009. Esto es Frenadeso Noticias. Con ustedes, Ronaldo Ortiz. Iniciamos este informativo saludando al nuevo secretario general del Sindicato de Empresas de Líneas Aéreas y Similares, el compañero Edgar Díaz, ya que en el día de hoy fue su toma de posesión. Saludamos a todos los compañeros y compañeras que integran este aguerrido sindicato, miembros de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente y de Frenadeso. En el día de hoy, a razón de la sentencia que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exigió que se diera el respeto a quien fue asesinado en la época de la dictadura militar de Omar Torrijos de Herrera y el PRD. Por tal motivo, Frenadeso Noticias se hizo presente en este acto público para evidenciar la situación que se presenta con los familiares que estuvieron afectados en esa época y que hoy día siguen exigiendo justicia, ya que el caso de Eliodoro Portugal, si bien fue definido en la Corte Interamericana, aún siguen varios casos más que no se le aclara su situación. A continuación, el reportaje. Bueno, estamos aquí en el Salón de la Nacionalidad del Ministerio de Gobierno y Justicia. En el día de hoy el gobierno está cumpliendo una medida que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado panameño sobre la responsabilidad que le compete en cuanto a la desaparición forzada y la impunidad del caso de Eliodoro Portugal. Este fue un caso que se presentó ante la Comisión Interamericana, que hizo su proceso, llegó a la Corte y la Corte habiendo hecho también su trabajo. Al final, hace un año justo, se hizo un juicio y el año pasado, en agosto, condenó al Estado panameño por la desaparición forzada de este panameño, Eliodoro Portugal. Y entre las medidas que la Corte le impuso al Estado panameño, además de la indemnización económica, otras medidas como el reconocimiento público de su responsabilidad en el caso de la desaparición forzada, violación a los derechos humanos, el derecho a la vida y la impunidad que envolvió pues a este caso de Eliodoro Portugal ocurrido en 1969. El reconocimiento público de responsabilidad frente a hechos pasados y superados que violaron los derechos humanos que hoy presenciamos tiene tres fines. En primer lugar, es brindar un homenaje póstumo a la memoria de quien desapareció y murió sin necesidad, en violación de los derechos fundamentales de todo ser humano, como lo ha dispuesto la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, tiene como fin reconocer la lucha que por años han llevado adelante a sus familiares a fin de que se haga justicia y que de alguna manera se reparen los daños causados. Y en tercer lugar, para evitar que hechos como la muerte de Eliodoro Portugal se repitan en nuestro país. A la libertad personal, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Si bien el Estado no otorga valor a los sentimientos de dolor por la muerte de un familiar, asumimos con responsabilidad las indemnizaciones monetarias que han sido tasadas como reparadoras del daño causado y procederemos a corto plazo, dentro del término fijado al efecto, a cumplir con la misma. En cuanto pues al tema de la parte pecuniaria, como eso he tenido, en los próximos días se le va a estar haciendo entrega de la misma. Sí, bueno, yo quiero decir algo. Yo no escuché pedir perdón, y no solamente a Eliodoro Portugal, sino a todas las víctimas de la dictadura. Aquí hubo muchos desaparecidos y muchas muertes. Aquí la sentencia dice que no solamente se tiene que reconocer la desaparición y tortura de Eliodoro Portugal, se tiene que hacer un reconocimiento de esas violaciones de derechos humanos que se cometieron en este país.
y que todavía las heridas no se pueden cerrar si eso no se asume esa responsabilidad. Y asumir esa responsabilidad es decir, pueblo panameño, pedimos perdón por esos crímenes que se cometió en la dictadura y yo todavía no lo he escuchado decir. En la declaración que hemos entregado en el día de hoy y que hemos leído, se hace la relación con la responsabilidad que se asume con todos sus efectos la sentencia, y la sentencia está publicada y es pública. Sí, claro. Eso definitivamente que estamos cumpliendo con lo resuelto en la sentencia. Sí, pero les cuesta mucho pedir perdón. Entonces, yo ¿Pero por qué no se pide perdón, ministro? ¿Por qué no se ¿Cuál pide es el perdón? problema? No se sienten culpables. ¿Por qué no se pide perdón? Bueno, mire, Todavía están promoviendo a Torrijos, que fue el responsable de todo esto. mire, Eliodoro Portugal desapareció en 1970 con el régimen de Omar Torrijos Herrera, el dictador. Además de Eliodoro Portugal, hay cientos de panameños asesinados y desaparecidos. Nosotros pudimos lograr, tratando de buscar la justicia dentro de nuestro país y nunca la conseguimos, logramos llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte emitió un fallo a favor de la familia Portugal y de Eliodoro Portugal, donde dice una serie de puntos que tiene que cumplir el Estado panameño. Uno de esos que para mí tiene muchísimo valor, que es el que tiene más valor de todos, es la de la responsabilidad internacional, y no solamente la de la responsabilidad internacional, sino de la responsabilidad que tuvo el Estado panameño en estos crímenes de la dictadura. Y decir, sí pasaron estos crímenes y esto no va a volver a suceder en nuestro país. A Portugal fue desaparecido, torturado, asesinado y su cuerpo fue encontrado enterrado en un cuartel clandestinamente. Esperaba del Estado panameño hoy que dijera por fin, para sanar las heridas como debe ser, decir, sí, Eliodoro Portugal fue cruelmente torturado por la Guardia Nacional de ese entonces, Eliodoro Portugal fue asesinado por la Guardia Nacional de ese entonces, como lo dice la sentencia, que yo no lo estoy inventando, la sentencia sí lo estipula. Y además, no es solamente a la familia de Eliodoro Portugal, es a la nación entera que se le debe de pedir perdón por todas estas violaciones cometidas a centenares de panameños. No lo hicieron, no lo hicieron. Ellos han estado, yo tengo 18 años de lucha adentro, y se han querido negar, quieren que viremos la página, pero no la vamos a virar. Esperamos que las demás situaciones, los demás familiares de los desaparecidos y asesinados en la dictadura militar de Omar Torrijos Herrera, y que casualmente en este momento dirige su hijo Martín Torrijos, se vayan aclarando. También queremos expresar nuestra solidaridad con el Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá, Héctor Gallegos, COFADEP-HC, quienes siguen su lucha para que se aclare y se haga justicia ante los asesinados y desaparecidos. Con esto queremos dar el cierre de este noticiero, no sin antes informarles que en www.frenadesonoticias.org próximamente verán el reportaje completo de este acto y de todos los señalamientos que se dieron en este. Para ustedes fue Ronaldo Ortiz, no sin antes indicarles y expresar: Frenadeso Noticias, tu medio alternativo por la liberación nacional y social de nuestro pueblo y del mundo. Muchas gracias, hasta pronto.